Buenos días. Hoy día 12 de noviembre vamos a tener una charla con invitados muy especiales. Estábamos esperándolo hace tiempo que pudieran contactarnos con nuestros coloquios. El título de la charla será La importancia de la psicoeducación y el apoyo de los pares para el tratamiento integral de los trastornos del ánimo. Y nos van a exponer Francisco Encina, que es estudiante de psicología, facilitador con amplia experiencia en charlas de psicoeducación, bienestar y acompañamiento a personas con trastornos anímicos y otros trastornos de salud mental. Participó como experto por experiencia en trastorno afectivo bipolar y es comisionado en CorePrem, que yo debo preguntar qué sería el CorePrem después, y es jefe de proyectos y cofundador de la Fundación Círculo Polar. Y también está con nosotros Isis Herrera Tobar, que es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, experta por experiencia en trastorno afectivo bipolar, con certificación de especialista en apoyo de pares de la DBSA. Cuenta con amplia experiencia dirigiendo proyectos psicosociales de la Fundación de Círculo Polar, principalmente enfocado en el desarrollo de grupos de apoyo de pares y redes para pacientes de la salud mental. Así que les doy la bienvenida a Isis y a Francisco para que podamos comenzar el coloquio. Muchas gracias, Caroline. De ahí voy a explicar de qué es esa sigla de CorePrem. El día también nos acompaña el director ejecutivo de la Fundación Círculo Polar, que es Diego Márquez. También ahí le doy el espacio a Diego para empezar con este coloquio. Y agradecido profundamente de la invitación y de quienes hoy día ya están presentes. Particularmente a Gesa, no sé cómo se pronuncia tu nombre, que siempre se agradecen las cámaras prendidas en estas instancias. Fue un gran palo para el resto. Esto se dice mi nombre. Buenos días, Francisco. Gracias. Bueno, Francisco, gracias por darme la palabra un minutito. Eh, la verdad que para Francisco e Isis van a entrar en detalle en lo que hacemos en la fundación. Hay un pequeño retorno, ahí sí. Pero solo como una introducción. Parte de nuestro sello es que trabajamos nuestros grupos de apoyo con expertos por experiencia. Le damos mucho valor a eso y creemos que es un pilar fundamental para lo que es el tratamiento de los trastornos de ánimo. Así que yo voy a estar acá acompañando, pero el protagonismo es de ellos. Así que, Francisco, te dejo para dar inicio. Bueno, ya lo decía Diego, y reitero mis agradecimientos por este espacio, por también poder pensar la salud mental en este diálogo, que para nosotros como fundación es fundamental, entre los saberes profesionales, si bien se quiere, pero también los saberes desde la experiencia, cómo estos deben ir conjugando para poder hacer un acompañamiento y un trabajo desde nuestra mirada y desde mi mirada en particular, mucho más integral con respecto a la salud mental. En este contexto, mejor dicho, en el contexto nacional, creo que es importante que además tengamos ideas de cuántas personas tenemos algún tipo de diagnóstico relacionado con trastornos del ánimo. Los números son altos, quizás los porcentajes no se ven tanto, pero hoy día hay 5% de la población chilena que tiene un trastorno anímico bipolar y un 16% que tiene un trastorno anímico eh, en general. A mí por lo menos los porcentajes no me dicen mucho, así que yo tiendo a transformar el porcentaje en número. Esto quiere decir que habemos aproximadamente 900.000 personas con un trastorno anímico bipolar y cerca de 2.600.000 personas con un trastorno del ánimo. Pero esto nuevamente no se agota ahí, porque evidentemente estos porcentajes, estos números, son quienes llevan el diagnóstico, quienes estamos diagnosticados, pero este diagnóstico se comparte con muchas más personas, se comparte
con la familia, se comparte con los amigos. Eh, Les voy a contar un poco de mi historia a modo de relato, de uno de los tantos relatos de la fundación, pero cuando estuve hospitalizado, una de las veces que estuve hospitalizado, el conserje de mi edificio me fue a ver. Don Marquitos también es parte de ese diagnóstico. Ustedes mismos que están hoy día participando de este espacio también son parte del diagnóstico. Entonces, finalmente, este número aumenta mucho más. A mí me parece el, que la comunidad en general debería estar lo suficientemente sensibilizada y psicoeducada para darse cuenta que esto va mucho más allá de el número concreto de personas que estamos diagnosticados. En la fundación tenemos tres grandes pilares. La idea es poder también conversarlos hoy día en un poco más detalle, pero en términos generales tenemos la psicoeducación, una mirada desde la esperanza, una esperanza no asociada con la fe, en la tenga tremendo factor protector, sino que una mirada de la esperanza más desde la lógica laica, que lo vamos a explicar también más adelante. Y otro de los pilares fundamentales del trabajo que nosotros hacemos en la Fundación, que tiene que ver con el trabajo de pares. El Círculo Polar nace frente a una necesidad que en su momento teníamos algunos de poder participar en esas épocas. Yo creo que nadie hablaba con estos términos, pero poder participar de un grupo de apoyo, poder participar de encuentros de psicoeducación, donde efectivamente estar trabajando con profesionales, que hay bastantes, dicho sea de paso, que sean expertos en trastorno bipolar y que quisieran también compartir todos sus saberes con quienes estamos diagnosticados, la familia y la comunidad en general, como yo les comentaba recién. Pero la fundación surge de esta necesidad, surge de historias, surge de experiencias, algunas compartidas, otras más particulares. Y para hablar un poco de este comienzo, de estas experiencias, voy a, a relatar también un poco de mi historia, de lo que estaba pasando antes de llegar a ser cofundador de la Fundación Círculo Polar. Esta es una historia de muchas historias que tenemos en la Fundación, y que de alguna manera grafica en la posición que nosotros tenemos con el trabajo en la salud mental desde nuestro rol de usuario. Entonces, no pretendo dar detalles de mi vida porque vamos a estar 5 horas acá y no es la idea, pero en términos generales y asociados a la salud mental, esto parte de muy joven. Tuve mi primer episodio en esa época, no le decía episodio para nada, pero tuve mi primer episodio depresivo como a los 12, más o menos, entre los 11 y los 30, los 13 años, perdón, más o menos. En esa época no tuve ningún tipo de acompañamiento, ni profesional, ni familiar, ni social. Eh, Fue un proceso complejo que duró mucho más de lo que podría haber durado con el tratamiento adecuado. Y aquí empieza parte de lo que me acompaña hasta el día de hoy, que es el tema de la suicidalidad. Mis primeras ideaciones, pensamientos y planificaciones fueron cuando yo tenía aproximadamente 12 años. Con el tiempo la cosa empieza a cambiar en un contexto, además, lo omití recién, pero es importante, en un contexto donde había un bullying constante y muy cruel, yo creo de todos modos, como es cualquier tipo de bullying. Entonces, en ese contexto, eh, también yo creo en gran medida por esta falta de apoyo, no solamente familiar, sino que también profesional, decido estudiar psicología, siempre con este globo negro, que se los voy a también a graficar un poco más adelante de qué se trata este globo negro,
Y cuando estaba estudiando psicología, tuve un segundo episodio depresivo. Yo estoy diagnosticado con trastorno bipolar 2. Eh, Tuve un segundo episodio depresivo, me asusté. Con el contexto previo, mi sueño era ser psicólogo. Pero pensé, sin nada de psicoeducación en mi cuerpo, que era psicología la que me hacía mal. Me asusté, como les decía recién, y tomé la decisión de salirme de psicología, que fue una decisión muy compleja, porque en verdad era algo que me daba mucho sentido de vida. Eh, Me fui para un lado súper lejano de la psicología y estudié cocina, yo soy chef. Y en este proceso de trabajar en cocina, empecé también a buscar otras maneras de evadir este globo negro. Eh, en algún momento con consumo de sustancias, marihuana principalmente, pero también escapándome y saliendo de la cotidianidad, de las relaciones con los otros, como trabajar en cocina. El turismo era una opción, así que me fui a vivir a la Patagonia, totalmente aislado, llegaba en bote a mi casa. Después me fui a vivir a la selva, pero al final estas eran puras maneras de ir evadiendo, perdón, un malestar psíquico que en ese momento no tenía conciencia de este y no tenía las herramientas para poder como resignificarlo y vincularme de otra manera con ese sufrimiento que tenía en ese momento. Me enfermo, otra larga historia que no cabe acá, vuelvo a Chile y cuando vuelvo a Chile, como soy cocinero, me puse a trabajar en un colegio haciendo clases de cocina. Y cuando llevaba como un año y medio más o menos trabajando en el colegio, vuelve a aparecer este episodio depresivo. Yo ya sabía de qué se trataba, pero en ese momento lo asocié con estrés, un tema laboral, y decido buscar un psiquiatra cualquiera, lo pillé por internet, para buscar perdón, una licencia por estrés. En este contexto conozco a mi primer psiquiatra, o sea, había tenido psiquiatras antes, pero de los psiquiatras importantes, que es Juan Pablo Seguel. Juan Pablo Seguel trabaja hasta el día de hoy en el área de trastornos del ánimo del Hospital del Horvitz. Eh, Le cuento esta historia, evidentemente con mucho más detalle de lo que estamos conversando ahora nosotros, y Juan Pablo me dice que en realidad todas estas historias como de depresión que parecían aisladas, no son aisladas, sino que son las características como bien del libro, me dice él, me acuerdo perfecto, de un trastorno bipolar. Eh, yo tenía ahí alrededor de 30 años, más o menos, 29 por ahí. Y había que empezar con un tratamiento farmacológico, y como él trabaja en el hospital, me aconseja que me hospitalice una semana para poder hacer instalación de farmacología, sea como el objetivo principal. Fue una decisión fácil. Yo no sé si a alguno de ustedes acá les ha tocado decidir hospitalizarse de manera voluntaria. Para mí no fue nada de fácil. Y fue un proceso que duró aproximadamente un mes, yo creo. El tiempo igual es relativo, pero fue más o menos un mes. Y después de ese mes o de ese tiempo relativo, hablé con mi familia, hablé con mi mamá, le conté lo que estaba pasando. Mi mamá también me había acompañado en todos estos procesos desde niño, entonces tampoco fue una gran sorpresa, yo creo, para ella. Y, y decido hospitalizarme. Pero aquí cambiaron las cosas. En ese mes, el episodio depresivo se fue incrementando muchísimo. Llegué con un cuadro bien complejo al hospital. Y esa semana nunca fue una semana. Había un episodio como más refractario, no estaban respondiendo los medicamentos. Tuve alrededor de 4 meses, 5 meses en mi primera hospitalización ahí en el Corvid. Eh, Me hicieron TEC también en el proceso buscando como poder salir de este episodio. Finalmente hay un medicamento que lo tomo hasta el día de hoy, que es la clozapina, que ayudó harto en realidad como a poder salir de ese episodio. Después vinieron más hospitalizaciones continuadas, fue una después de la otra, hasta llegar a un tiempo aproximado de casi un año, más o menos, entre hospitalizaciones abiertas y cerradas. Pero aquí yo ya al final
ya estaban pasando cosas. Ya estaba como empezando a resignificar, ya estaba trabajando con mi psicoanalista, Jorge Bascur, con el cual ya llevo como 8 años más o menos. Y yo me sigo haciendo psicoanálisis toda la semana. Eh, y con el trabajo con Jorge, empecé a entender que, por lo menos a modo personal, esta figura del paciente no me acomodaba. Siempre pensé o asocié la idea del paciente con una persona precisamente pasiva, una persona reactiva, que claro que se toman los medicamentos, que tiene autocuidado, que es importante, pero, pero se me agotó la idea de paciente. Y además yo nunca tuve problemas cuando fui paciente con apendicitis o paciente con alguna enfermedad específica. Esto era distinto. Esto era una enfermedad que me iba a acompañar para siempre. Y el concepto de paciente eh, de una enfermedad de salud mental tiene una carga histórica importantísima. Entonces, en esa búsqueda de algo más que un paciente surge la idea de consciente, consciente del proceso, consciente de lo que después llamé psicoeducación, de no solo seguir las indicaciones médicas, que es fundamental, sino también entender cuál es el trasfondo que está detrás de esas indicaciones médicas y finalmente tomar un proceso mucho, mucho más activo. Yo creo que para mí ha sido una de las gerencias más simbólicas que yo le he dado a la fundación, porque esta noción, esta propuesta de consciente la usamos. En la fundación todas las personas diagnosticadas nos entendemos y nos significamos como consciente, así como todos los familiares se significan como referentes. Ahí empiezo ya a conocer estas herramientas, a conocer la psicoeducación y llego a estos últimos años. Si se fijan, este globito negro todavía está presente. Este globito negro es una metáfora de la suicidalidad, pero esta vez no colgado de mí, sino que en mi mano, más pequeño pero presente, en mi mano, que también invita un poco a la reflexión de cuál es mi posición hoy día con respecto a la suicidalidad. Pero aparece otro globo hermoso, blanco, con mucha más esperanza, que el trabajo que estoy haciendo hoy día. Yo, después de todo esto, me convertí en cofundador de la Fundación Círculo Polar, cuando me di cuenta de que no era psicología la que me hacía mal, sino que yo estaba con un episodio de una enfermedad que en ese momento no conocía. Volví y hoy día, por eso Carlos me presentaba al comienzo, hoy día volví, ya estoy terminando, estoy haciendo mi tesis. Me dio una vuelta súper larga, me demoré como 13 años en volver a psicología, pero quizás era el tiempo que necesitaba. También desde esta lógica de ir trabajando con mis pares, que ahí también Isis va a profundizar un poco más en ese tema. Y en mi rol de usuario fui Coreprem, si la sigla no se entiende mucho, pero lo que significa es aún más enredado, así que voy a tratar de modular lo máximo posible porque a mí me cuesta. Coreprem es la Comisión Regional de Defensa de los Derechos de las Personas con Enfermedades de Salud Mental. Parece que no sonó tan enredado. Y en la Coreprem habemos representantes, hay representantes del colegio médico, del colegio de psicólogos, de abogados, de enfermería, y tienen que haber también, por constitución de la Coreprem, de la comisión, representantes de los usuarios. En ese momento estaba Flavia Gal, presidenta de la fundación, siendo parte de la Coreprem, y yo como el otro representante de los usuarios. Y aquí me quiero detener un poco en uno de los pilares que yo les decía recién al comienzo, que es la psicoeducación. La psicoeducación, me imagino que ustedes también la conocen bastante, es esta herramienta vinculada con la salud mental que se entregan a las personas que están relacionadas con algún tipo de diagnóstico. Relacionadas porque no es solo a la persona que tiene el diagnóstico, sino también a sus referentes, también
a, a sus amigos. En mi manera de pensar, esto debería ser a la sociedad completa, en contextos laborales, por ejemplo, y de manera lo más amplia posible. Una de las características que tiene la psicoeducación, y yo creo que para mí una de las cosas más significativas, es que hay literatura asociada a este tema, que una buena psicoeducación reduce en un 40% que los cuadros se agudicen y por tanto reduce también la posibilidad de que se lleve a una hospitalización, que en primera persona puedo decir que es una experiencia extremadamente compleja y dura. Y 40% es un número gigantesco. Entonces, cuando lo trabajamos, cuando yo hablo con la fundación y cuando yo lo hablo conmigo mismo, en realidad, eh, tomo noción de cómo pequeñas cosas que tienen un carácter más preventivo pueden ser tan significativas. Pequeñas cosas como descansar bien, pequeñas cosas como seguir herramientas como el plan de seguridad, por ejemplo, asociado a la suicidalidad, seguir un ciclo vital, mantenerse a la distancia de consumo de sustancias, ser ordenado con los medicamentos, hacer ejercicio físico. Se dan cuenta que no es algo extremadamente complejo, son cosas cotidianas y que podemos ir siguiendo. Mencionar que todas estas ilustraciones que están en la presentación también es una característica de la Fundación Círculo Polar y las hace otra persona que estuvo en el equipo desde el comienzo, que es Marcela Berni. Espero reconocer y agradecer su tratamiento. Pero así como están las voces de los usuarios, que yo les he ido contando del experto por experiencia, nacimos también de la mano. Esto es importante también, que esto se me fue. Aquí tomamos una figura de la literatura, Flavia Gall, presidenta de la Fundación Literata. Ella también dejó como herencia muchas de estas cosas más simbólicas, y es que nosotros creemos efectivamente en el trabajo de par con esta idea de la Divina Comedia de Dante y Virgilio, donde cuando Dante tiene que pasar por el infierno, no puede pasar solo, sino que necesita a un par, necesita a Virgilio para poder hacer este tránsito. Eh, Llevando la metáfora al espacio en que estamos conversando ahora, Isis, muy amiga mía, una persona a la cual yo quiero mucho y estoy profundamente agradecido, ha sido mi Virgilio en más de una oportunidad, cuando yo he estado en este tránsito hacia el infierno. Pero lo interesante de esta dinámica de Dante y Virgilio, desde la lógica de la salud mental y como la entendemos nosotros en la Fundación, es que no es estática. Yo también he sido el Virgilio de Isi en los momentos donde ella lo ha necesitado. En este caso, nosotros dos tenemos un diagnóstico. Me estoy adelantando a ti un poco, Isi, te pido las disculpas del caso. Eh, pero también me ha pasado con otras personas importantes para mí en la fundación que no tienen el diagnóstico y que también yo he sido el Virgilio de ellas en algún momento. Ahora sí, lo que les comentaba recién es que la fundación en este ánimo que les decía al comienzo, de hacer como una amalgama entre el saber desde la experiencia, de la experiencia vivida, y el saber desde la ciencia, tenemos una relación muy cercana. Partimos de la mano, por así decirlo, con la Xochitap, que es la Asociación Chilena de Trastorno Bipolar. En ese momento su presidente era el doctor Jorge Cabrera, y en este convenio, entre otras cosas, nos permite tener un ciclo, un programa anual de psicoeducación. Esto está todo, por si acaso, en YouTube, es de uso gratuito. Y este trabajo se hace en gran medida, como les decía recién, con profesionales de la salud mental, de trastornos bipolares en específico, en muchos de ellos que son parte de la sociedad, el mismo doctor Cabrera. eh, Entendemos también, porque es súper importante que quienes estamos diagnosticados podamos marcar esa diferencia entre estar feliz, que es totalmente legítimo y hermoso, a estar en una hipomanía o en una manía, marcar las diferencias. O cuando estás legítimamente triste,
a cuando estás empezando en un episodio depresivo. Todas estas sutilezas que son tan significativas son cosas que hemos trabajado en este canal de YouTube. Hoy día ya llevamos más de 6 años trabajando como fundación, que implica más de 120 facilitadores y voluntarios, más de 1.500 pacientes conscientes, familiares referentes, en grupos de apoyo en todo Chile. Isis va a explicar un poco más en profundidad de qué se trata esto. Más de 7.500 personas en nuestras listas de difusión, alrededor de 100 personas que quieren entrar a la fundación mensualmente y más de 20.000 personas en seguidores. Y en estas personas que entran en la fundación, el rango es bastante amplio, en su mayoría somos conscientes, también la presencia de familiares, pero también la presencia de profesionales de la salud. Para estar en la Fundación Círculo Polar no se requiere tener necesariamente un diagnóstico de algún tipo de trastorno del ánimo. También la comunidad es bienvenida. Eh, Mayoritariamente mujeres, el 80% de la fundación son mujeres. Y aquí en las edades pasan cosas interesantes, porque si bien lo mayor es entre 26 y 35, tenemos personas de más de 65 años que están diagnosticadas y que son parte de la fundación. Y la conversación, el diálogo que se puede generar desde las experiencias de una persona que lleva un mes o una semana con el diagnóstico a una persona que lleva 40 años con el diagnóstico, es sumamente productivo. Yo creo que productivo para ambos, porque al final la persona que también lleva tanto tiempo en el diagnóstico puede hacer una reflexión y en ocasiones también hacer una resignificación de esta experiencia. Finalmente, hemos generado una sociedad científica y con algunos profesionales de la salud. Aquí entre algunos, ya les decía, la SOCITAP, la principal con nosotros, también está la Universidad Diego Portales, el Instituto IMAI, MIDAP. Ahí tenemos también una investigación sobre la importancia de los grupos de apoyo, una investigación hecha a nivel nacional, SONAPSIN. La red de salud mental es salud, que también Flavia en particular es parte de esta mesa hace bastante tiempo. Y Corfapest, si bien nosotros trabajamos al comienzo con trastorno bipolar, después nos ampliamos a trastornos del ánimo, también tenemos relaciones con otros diagnósticos. Corfapest es una asociación de usuarios, de personas que están diagnosticadas con esquizofrenia. O sea, también ha sabido ahí como una manera de reentender un poco la posición que nosotros tenemos con respecto a los diagnósticos. Y en esa misma línea también hemos hecho convenio y trabajo con empresas, con instituciones. Hay un programa que se llama Monitores de Bienestar. Yo estoy a cargo de ese programa de monitores de bienestar, que hacemos capacitaciones a usuarias, a colaboradoras y a colaboradores de distintas empresas, hasta ahora particularmente en la Cámara Chilena de Construcción y en Carosi, para que se formen como como monitores de bienestar, que es como el primer encuentro que van a tener los colaboradores, compañeros de trabajo, cuando están pasando por un desafío de salud mental. Esto amplía, democratiza la salud mental. Trabajamos en una obra, literal, en una obra de construcción eh, sobre estas dinámicas y sobre esta conciencia de la salud mental. También incursionamos en la prevención del consumo de sustancias en un colegio. Y aquí ya también le doy espacio a mi compañera Isis, porque tenemos un convenio con el gobierno regional en este programa de prevención del suicidio del Quédate. Dale, Isis. Bueno, hola a todos. Como han dicho, mi nombre es Isis. En mi caso tengo el diagnóstico de trastorno anímico bipolar tipo 1, es decir, tengo manía. Me diagnosticaron en el año 2019 a los 37 años, así que el diagnóstico bien tardío y siempre mal diagnosticada asociado a depresión. Entonces viví durante 37 años fluctuando casi siempre hacia la depresión y fue difícil el diagnóstico porque no tuve un episodio maníaco hasta el año 2019.
Pertenezco a la fundación, yo llegué como usuaria. Estaba en la depresión que venía justo después de la manía y en mi familia, que es muy activa, soy muy, muy afortunada de tener un entorno muy presente, cosa que no pasa en la mayoría de los casos. Y gracias a que mi hermana tomó el consejo del psiquiatra que le habló de Xochitl, llegamos a la Fundación Círculo Polar. Llegué como usuaria, después voluntaria, después ahí les puedo mencionar, hay un tema de una beca y después ahora soy líder de proyectos de la fundación. Eso es lo que yo trato siempre que con mi historia, que por supuesto ha sido un camino duro, entregar de que hay una esperanza de recuperar tu vida, básicamente. Como decía en el resumen, yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile y fue un proceso súper difícil porque imagínense estando en depresión y estudiando al mismo tiempo una carrera exigente, tuve un entorno súper potente porque si no yo creo que hubiese sido muy complicado. Entonces, y también es una cosa importante de ir compartiendo entre los pares lo capaces que somos, igual o a veces más que alguien que no tiene un trastorno. Como mencionaba Francisco, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto financiado por el gobierno regional de Santiago y aprobado por el Consejo Regional. Este proyecto lo que hizo principalmente fue llevar lo que se desea en la fundación, que es que los grupos salgan del WhatsApp solamente, que deje de ser solo virtual y que pueda ser presencial. Por supuesto, el presupuesto no fue para todo Chile, sino que dio para poder hacer 17 grupos de apoyo, aproximadamente 300 participantes, y estuvimos en colaboración con 14 instituciones de salud mental de la región metropolitana. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo pudimos tener este proyecto? ¿Cómo pudimos ir y decir, oigan, por favor, financienos esto porque nosotros tenemos la capacidad de generar, de mantener grupos de apoyo a pares? Lo primero fue una certificación por parte de la Xochitl, como explicaba Francisco, que es una alianza importantísima, a 3 pacientes, donde yo soy uno de ellos, con una certificación de especialista de apoyo a pares de una institución que se llama DBS6, que es Depression Bipolar Support Alliance, que es una institución que está enfocada en la depresión y la bipolaridad y es la principal en Estados Unidos y entrega certificación de especialista de apoyo a pares. Tiene mucha experiencia en eso. Con eso, lo que pudimos comenzar a hacer es llevar a cabo la formación de grupos de apoyo a pares. Ahora les voy a explicar qué significa grupo de apoyo a pares. Estos grupos están conformados por pacientes de la salud mental y un facilitador. Todos ellos son pacientes de la salud mental. Entonces ahí comienza el concepto de pares, que los pares se llaman porque la relación es desde la experiencia que se han vivido y no es jerárquica, no es con un profesional, sino que es horizontal. Hemos vivido experiencias similares. Y después, donde se empieza a generar el apoyo es cuando las personas comparten sus experiencias y eso ayuda a los otros y además se ven siempre reflejados y se genera sobre todo este tema de la esperanza de poder estar mejor, dado de que alguien lo está, o la ayuda que se genera por parte de quienes están mejor a quienes están pasando por crisis. ¿Y qué es un grupo? El grupo, lo principal es la confidencialidad, el espacio seguro. ¿Por qué? Tristemente, debido al estigma, la mayoría de nosotros, bueno, en mi caso no, porque públicamente tengo bipolaridad, pero en la mayoría de los casos es algo que se esconde. Entonces, la confidencialidad y que sea un espacio seguro es lo más importante, y después viene de que se van compartiendo experiencias de vida y no hay juicios asociados. Por ejemplo, si alguien comparte de que ha tenido intentos de suicidio, es, es, es un tema normalizado. Nadie pone una expresión de ¿qué hiciste? ¿Pero cómo? Si tienes una familia tan linda, si no ves que la suerte que tienes, etcétera, etcétera. No, no hay eso. Hay un apoyo, hay una comprensión y sobre todo en muchas circunstancias se ven reflejados. En el grupo de apoyo hablábamos de que hay un facilitador.
¿Qué es un facilitador? Es un monitor, se podría decir, pero el nombre de facilitador es porque va facilitando la reunión, va facilitando la información. El facilitador es un paciente de salud mental que está estable en su recuperación. Aquí hay que hacer hincapié en algo. Quienes tenemos un trastorno de salud mental, la estabilidad es una utopía para mí, porque ya para una persona que no tiene un trastorno de salud mental, su vida no es una estabilidad siempre. Entonces, quienes tenemos un trastorno de salud mental, exigir una estabilidad es algo que se está pidiendo mucho. Pero dentro de su recuperación, es decir, dentro de que ha retomado su vida, de que ha dicho, ok, el trastorno lo tengo aquí, lo llevo, o digo, ya, voy de la mano, haré todo lo posible por estar bien, o que voy y acompaño a alguien. La recuperación es parte de la vida de quien tiene un trastorno y es un espacio continuo, es un camino de cada uno, es un camino que se va dando, no todos tienen la misma recuperación. Y por supuesto que recuperación no está asociado a que tengamos una cura del trastorno, sino que está muy relacionado con el tema de recuperar tu vida o recuperar algo que tú quieres vivir y que por mucho tiempo no has podido debido a que has tenido un trastorno, por ejemplo, mal diagnosticado. Entonces, estos facilitadores son capacitados y esta formación se construye a partir del conocimiento adquirido por parte de los tres becados de especialista de apoyo a pares. Se adapta, por supuesto, porque hay temáticas, por ejemplo, veteranos de guerra, que no se adapta a lo que es Chile. Se mejora con mucha más psicoeducación que se ha ido entregando con la Xochitap y se complementa con otras informaciones científicas a partir de los trastornos y a partir de, sobre todo, en muchos de los temas de la neurociencia. Algunos de los temas, porque son 14, son esperanza y recuperación, la importancia de lograr tus objetivos, la prevención del suicidio, la escucha activa, mensajes negativos, enfrentando nuestros miedos y psicoeducación. La última es algo que está todo el tiempo dando vueltas porque la fundación es uno de los pilares, como decía Francisco, y aquí todo lo que yo les estoy explicando es uno de los otros pilares, que es el trabajo de pares. ¿Qué fue lo que se hizo con los facilitadores de este proyecto en particular? Se hizo una formación continua. Se realizaron 5 capacitaciones con una psicóloga laboral especialista en capacitaciones para mejorar las habilidades de las personas en cuanto, por ejemplo, el autoliderazgo y manejo de crisis. En este manejo de crisis fue sobre todo personal, no tanto de manejar las crisis externas. Resolución de conflictos en caso de que te encuentres con conflictos entre pacientes, cosa que afortunadamente no ocurre frecuentemente. Tolerancia a la frustración, trabajo en equipo y por último se hizo una integración de todas las competencias que habíamos adquirido hacia un ámbito laboral, que era lo que estábamos viviendo porque los facilitadores eran remunerados, éramos un equipo, era un espacio laboral que había que mantener, que había que ser, que la parte gestión de todos los grupos tuviese una buena relación con los facilitadores para que realizaran sus acciones. Entonces, estos talleres eran muy importantes. En términos prácticos, los grupos de apoyo a pares, que les llamamos en la Fundación Círculo de Apoyo a Pares, que es CAP, están formados por pacientes de COSAM y también conscientes de la fundación, lo que les explicaba Francisco. En su inicio, el proyecto iba enfocado a que los pacientes fuesen del COSAM, que era donde se realizan los grupos. Pero desafortunadamente, la cantidad de pacientes del COSAM era un número que no daba para que en el momento de la reunión, por ejemplo, si nosotros en un grupo tenemos 5 pacientes, la probabilidad de que vengan los 5 pacientes a la reunión es bajísima. Porque si ya una persona que no tiene un trastorno muchas veces tiene dificultades para salir y realizar alguna actividad. Quienes tenemos un trastorno, por ejemplo, el trastorno estacional está súper presente en la mayoría de los pacientes que tienen bipolaridad. Entonces, por ejemplo, en invierno es un trabajo arduo para que los participantes lleguen a las reuniones. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a un acuerdo de que los pacientes de la fundación también pudiesen ser invitados. Entonces, aquí, por ejemplo, como líder del proyecto, esa fue una de las luchas más grandes, que era que realmente al profesional de la salud mental del COSAM le llegara la información de qué es un grupo de apoyo, porque claro, se queda un poco en la administración. Entonces, yo tengo un ejemplo, hay un psiquiatra que trabaja en el COSAM de Las Condes y de Providencia, que él solo
envió más pacientes que todas las otras instituciones juntas. ¿Y por qué? Porque conocía el modelo de grupos de apoyo y cree que ese modelo es complementario, que puede dar un espacio, por ejemplo, en los momentos de espera para adquirir alguna cita con psicólogo en el COSAM, por ejemplo. Esos espacios te pueden reforzar todo lo que es eso de esperar tu atención. Mm. Después, ¿qué se utiliza? Como hoy en día el recurso más importante que utilizamos todos los días en general para hablar con la familia, los amigos, los colegas, el WhatsApp. Son grupos de WhatsApp y se llaman, por ejemplo, CAP Círculo C. El CAP Círculo C ayer habló 3 temas sobre la ansiedad, sobre uno de ellos que tiene esquizoafectivo, porque en estos grupos hay todo tipo de trastornos, que nos contaba que tuvo que elegir entre el concierto de Dua Lipa y una actividad de la Embajada de Londres, de Inglaterra, perdón. Y, por ejemplo, toda esta conversación fue súper enriquecedora porque tienen otra manera de contar las cosas que es muy directa. Entonces, cuando tú tienes otro trastorno, tienes que identificar bien si es un relato de que si está haciendo una broma o no, pero en general no. Entonces, por ejemplo, todo eso es un aprendizaje para quienes tenemos otros trastornos. Entonces, el grupo no se da solamente para las cosas malas, que sí ocurren. En ese grupo en particular, todos tenemos mucho cuidado con respecto a una de las integrantes que es joven y que tiene mucha ideación suicida y siempre que nos comenta aparecemos todos a contenerla. Entonces, ¿qué se convierte el WhatsApp? El WhatsApp se convierte en una herramienta vital para muchos que no tienen redes de apoyo, que no tienen aún, por ejemplo, Francisco decía que yo puedo ir en su ayuda, entre comillas, siendo su par. Bueno, muchos de ellos no tienen ni un Francisco ni una Isis, no tienen, no existe su red de apoyo. Entonces, ¿qué tienen? Tienen un grupo de desconocidos que tienen trastornos similares y que por eso te entienden, te leen, no te dan tantos consejos, ¿ah? Porque nosotros consejos no nos damos, nosotros no nos escuchamos y nos contamos quizás, mira, me pasó tal cosa y ahí comienza un círculo. Y después el facilitador que les mencionaba antes, que está remunerado durante el proyecto, modera el grupo tanto de WhatsApp como de la reunión presencial. Y aquí están las instituciones de salud mental. Trabajamos en el sector Oriente y Occidente porque el proyecto comenzaba ahí o estaba enfocado en esos sectores, no es que haya algo en particular. Entonces, los COSAM del sector Occidente que participaron y siguen participando varios, en la implementación del grupo en sí mismo es Loprado, Cerro Navia, Renca y Pudahuel. Y después los otros, la mayoría son del sector oriente, que es Macul, Peñalolén, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina. Y en Pudahuel tenemos 2 COSAM y uno se llama COSAM Codesam, Pudahuel. Están ubicados en distintas partes de Pudahuel. Y tenemos una alianza, cooperación muy importante con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, sobre todo para los espacios físicos. En el servicio hay una ubicación donde hemos tenido 4 grupos de apoyo, 4 reuniones mensuales. Si necesitamos postular algún proyecto y se necesita decir, mira, tenemos tal espacio, están súper asequibles a que nosotros podamos utilizar su espacio. Así que particularmente para este proyecto han sido vitales. Y como mencionaba Francisco, tenemos una alianza con Corfape. Este proyecto no solamente era trastornos del ánimo, era trastornos de la salud mental. Y entre esos está la esquizofrenia o algunos trastornos que tienen psicosis. La bipolaridad también tiene psicosis. Entonces, en esta institución que se llama Corfapes, la mayoría son pacientes diagnosticados con esquizofrenia, pero también hay pacientes con esquizoafectivo, bipolaridad con psicosis. Y este es el grupo para mí más desafiante y particularmente la facilitadora soy yo. Es un grupo que tienen un trastorno totalmente distinto, por ejemplo, al mío, pero yo he aprendido muchísimo de ello. Esta institución es una institución activa, es una institución que lo que hace día a día es que las personas que tienen esquizofrenia dejen de sentir lo que yo al menos he percibido de ellos, que es que su vida se destruyó. Porque quienes tienen esquizofrenia normalmente es cuando le dan el diagnóstico hay un antes y un después muy marcado. Por ejemplo, a mí cuando me dieron el diagnóstico hubo un antes y un después, pero después se diluyó, no fue tan marcado.
pero quienes tienen esquizofrenia es como que la vida deja de tener el mismo sentido. Por ejemplo, en este grupo hay muchos profesores y ahora ya no pueden ejercer. Entonces, ¿qué hace esta institución? Los reinventa. Ahora son actores de teatro, ahora pintan, ahora son músicos, hacen muchas actividades. Y el grupo de apoyos en ese lugar es un grupo de apoyo muy especial. A mí particularmente como facilitadora, llegar a ese lugar me hace muy bien. De hecho, muchas veces les digo a mi familia y cercanos, ellos son un grupo de apoyo a veces para mí, más que yo la facilitadora para ellos. El proyecto en sí mismo tuvo aproximadamente 300 participantes, a veces sale uno, entra otro, etcétera. Tuvimos lista de espera también, 300 ya fue el límite que ya no podíamos más. Normalmente nosotros lo que dijimos fue que íbamos a llegar a 250 participantes, pero cuando hay lista de espera, igual ahí se fue uniendo más personas. Nosotros estimábamos que 200 de los 250 iban a ser mujeres, por lo que decía Francisco que el 80% de la población de la fundación son mujeres. Pero resulta que en este proyecto en particular el 31% son hombres y hay un grupo muy particular que hay reuniones que son solo hombres y pueden ser 7 participantes. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque en general les cuesta más participar en las actividades o inscribirse, pero yo creo que va muy asociado a este tema como de confidencialidad y espacio seguro. El proyecto terminó el financiamiento, pero fue como, ok, terminó el financiamiento, pero nosotros no vamos a terminar los grupos. Entonces, los grupos de apoyo por WhatsApp siguen todos. Los grupos de apoyo presenciales dependen de si el facilitador podía o no ser voluntario. De nuestros facilitadores la mayoría quedó como voluntario y cuando tuvimos que unimos algunos grupos por un tema de la presencialidad no era tan alta. Eso, por ejemplo, hay dos grupos que es Círculo A y D, Círculo B y C, que se realizan en esta institución del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Entonces, con eso quedamos en 12 reuniones presenciales y los grupos de WhatsApp quedaron igual y estamos siempre atentos. Ellos son parte, los grupos son partes de la fundación, entonces reciben la misma información de psicoeducación que se recibe en la fundación y los facilitadores siguen activos y participando, muy comprometidos. Ellos recibieron en su primera instancia esta formación. La formación se realizó primero en el Hospital Félix Bulnes, que también participaron, y después se fue implementando en los COSAM del sector occidente y el sector oriente. Así que ¿y qué pasa para poder seguir con estas reuniones presenciales? Ahí está el compromiso de la institución de salud pública que trabaja con los trastornos mentales, que normalmente son los COSAM. También tenemos un centro cultural en Cerro Navia que nos recibe. Entonces, ha habido un compromiso, ha habido un aprendizaje, han visto que los participantes reciben un apoyo con el grupo en sí mismo, entonces tenemos fechas listas y programadas hasta diciembre de 2026 con cada una de las instituciones. Aquí les mostramos, por ejemplo, esta es una de las salas que nos facilitan el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Aquí el grupo es el equipo que trabajó porque los grupos en sí mismos, las fotografías no se comparten. Entonces nosotros sí estábamos dispuestos a compartir nuestras fotografías. Y ahora les vamos a mostrar un pequeño video. Mi experiencia en las reuniones presenciales de los círculos de apoyo ha sido súper buena, súper reconfortante también, porque me han hecho saber que no estoy sola en todo esto, que hay personas que pasan por situaciones parecidas a las mías. Participar en el círculo de apoyo a pares ha tenido un impacto bastante importante, la verdad. Hay un antes y un después muy marcado porque yo no estaba muy conforme solo con la terapia psicológica y psiquiátrica que sigo y necesitaba de un grupo que me entendiera y de un grupo donde yo escuchara y viera una realidad que vivo yo en otros. Mi experiencia en el círculo de apoyo a pares ha sido muy buena, ya que desde el primer momento experimenté mucha contención, me sentí muy acogida, también sentí mucha empatía y un gran sentido de pertenencia. Un espacio en el que puedo decir
todas las cosas que me han pasado, por ejemplo, durante el mes, que es algo que espero durante todo el mes, sin miedo a ser juzgadas, porque sé que las personas que están en ese círculo pasan por lo mismo que yo. Todavía existe mucho estigma en torno a la salud mental y a los diagnósticos psiquiátricos, y esto conlleva a estados muy profundos de soledad, a aislamiento y soledad. Entonces, pertenecer a un grupo de apoyo a pares, en donde las demás personas te entienden y te escuchan sin juzgarte, es una gran manera de prevenir que una persona que lo está pasando mal escale en su nivel de tristeza o de angustia. El círculo de apoyo a pares para mí significa crecimiento y seguridad. Me proporcionó una mayor perspectiva, Contención y calidez. Bueno, y una cosa muy relevante y que nosotros tenemos muy presente, tenemos láminas para enviar en el instante en que alguien está en los grupos con ideación suicida o pidiendo la información, es los canales de ayuda oficiales que existen, porque existen. Y el detalle es que a veces no se divulgan, no se conocen. Hay uno que es de la emergencia en sí mismo, que es el asterisco 4141, que es la línea de prevención del suicidio, donde no solo la persona que está con la ideación, el plan, puede llamar, sino que también el entorno, el familiar. Después está en el proyecto actual que se está implementando, que es Quédate, existe un chat que va de 10 a 10, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y en este chat es sobre todo para las personas más jóvenes, cuando yo les envío el Quédate y el asterisco 4141, después me escriben estoy chateando. Entonces es una herramienta que puede ser más cercana para las personas que no quieren hablar por teléfono, que ya en general no se usa tanto. En términos de salud, también existe el Salud Responde, que no solo está asociado a la salud en general, sino que la opción 2 es de salud mental. Así que, y después, bueno, hay teléfonos específicos para la orientación de violencia contra la mujer, el consumo de drogas, la PDI, cuando hay que denunciar, fono familiar de los carabineros, etcétera. Pero aquí donde queremos poner hincapié son los canales de ayuda existentes para la salud mental y que es súper necesario divulgarlo. Bueno, nosotros tenemos las redes sociales y de una manera muy orgullosos. Instagram, por ejemplo, es una red que tiene mucha interacción con pacientes o no pacientes, con personas que se sienten identificados por las publicaciones. Por ejemplo, ayer había el tema de los estados mixtos. Hay muchos testimonios también de personas que son conocidas, por ejemplo, que tienen trastorno bipolar cuando es el periodo de la campaña de donaciones, porque por supuesto somos una ONG, una fundación que necesita las donaciones. Ahí tenemos los contactos para que las personas ahí famosos puedan difundir lo que nosotros hacemos. Así que tenemos las redes sociales, hay una en particular que se las recomiendo que la compartan a los pacientes, que es el canal de YouTube. Son charlas gratuitas de profesionales de la salud mental siempre. Participamos también nosotros como conscientes o como familiares, pero siempre hay un profesional de la salud en las charlas dando la información científica, no nosotros solamente hablando de lo que hacemos, sino que siempre para dar la seguridad al paciente de que lo que está recibiendo sí es un contenido que es verdadero, por decirlo de alguna manera. Así que los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Y aquí, bueno, nosotros tenemos distintos eslogans, se podría decir, o que en realidad queremos transmitir y a veces que le hagan sentido a los otros. Para nosotros la misión es no al estigma y sí a la esperanza. El estigma es algo que pesa mucho. Verlo en los grupos, el estigma, el problema es que parte desde sí mismo muchas veces. El autoestigma pesa incluso más a veces que el estigma que viene desde el exterior. Y el estigma exterior puede venir desde tu familia, de quienes más quieres, también en los trabajos, etc. Tomar el trastorno y agarrar una bandera y decir, mira, yo tengo el trastorno bipolar, tampoco es fácil. Por ejemplo, en particular,
yo no solo yo participo con esta bandera, también, por ejemplo, mi hermana, que es mi referente. Hay una campaña muy bonita que les invito a visitar, que es sobre agradecer a quienes te han ayudado, que se llama Solamente Unidos. Nosotros participamos como fundación ahí asesorando en los textos y además dando nuestros testimonios. Y ahí, por ejemplo, mi hermana, que podría no querer estar asociada a un tema de trastorno de salud mental, ahí está participando, para llevar una bandera de difundir de que la salud mental es importantísima. Y bueno, también se habla ahí las preguntas que nadie se atreve a hacer, porque a veces nosotros con tantas reflexiones que tenemos y en nuestras cabezas tenemos a veces preguntas que en general las personas que no tienen trastorno quizás no se hacen diariamente. Y aquí esto se los vamos a dejar un rato, porque tal como yo les decía, somos una fundación, una ONG. Si alguno quiere donar, se los agradecemos enormemente, porque, bueno, la labor que nosotros hacemos son gratuitas para los pacientes y familiares. Entonces, por esto necesitamos donaciones. Hacemos la campaña de donaciones también y todos ahí participamos para recaudar fondos. Así que les dejo aquí el QR unos segundos.